Listo, ya está grabando. Para los compañeros que no estén inscritos, lo puedan volver a ver. Carlos Monterroso, en el inicio del curso se mencionó que es necesario tener activadas las cámaras web para poder tomar asistencia. Y ya comenzó la clase y que nos iba a tomar asistencia a quienes no tuvieran la cámara puesta. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Disculpa, Carlos. Nombre completo, nombre y un apellido. Nombre completo. Carlos René Uh-huh. Monterroso Blanco. Monterroso. Monterroso, ¿qué? Disculpa. Blanco. Número de carnet. 3198 2114. Disculpa, se cortó un poco tu internet. ¿Sería 31? Ajá. 18 21 14 0. Ok, listo. Entonces, continuando con las reglas generales, pues las copias ya saben que si se detectan van a ser reportadas y están anuladas. También va a estar completamente prohibido pues el uso de celulares e internet. Esto pues era además en la clase presencial durante los exámenes parciales. Esto tiene un cambio y adaptación ahora en este modo, ¿verdad? Pero no está de más la recomendación porque para los exámenes tampoco deberían estar usando, más que todo, internet se refiere a las consultas que puedan realizar, ¿verdad? También cualquier falta de respeto a compañeros o catedráticos será motivos de punto visto para el día de la clase. Las únicas vías de comunicación para el curso serán Blackboard y el correo electrónico. Lastimosamente, Blackboard está teniendo inconvenientes con el tema de los cursos, las asignaciones de catedráticos y las asignaciones de alumnos, pero esperemos que esta semana se normalice y ahí es donde les voy a estar subiendo el contenido, los anuncios, por lo que tienen que estar bastante pendientes de su correo electrónico porque ese es el único medio. Digamos, no es que van a haber grupos de WhatsApp o cosas por el estilo, entonces ese es su correo electrónico de la UMG. Entonces, si lo configuran en su teléfono, si tienen ahí internet, mucho mejor para que les llegue la notificación, para que estén enterados de todas las cosas. Una pregunta, ingeniera. ¿Sí? En ese punto de falta de respeto y todo punto visto, me imagino que es para la persona que se saldría del Zoom, no es para todo el equipo, ¿verdad? Esto fue más para el tema de presencial. Hubo un semestre, Ok. hubo unos inconvenientes, de hecho fue con otro catedrático. Entonces parece que varias personas estuvieron ahí diciendo comentarios inadecuados así enfrente de toda la clase y perdieron el orden. Entonces el catedrático se tuvo que retirar y mejor dar punto visto. Pero por mí Ok. no creo que pase, ¿verdad? Pues, uh-huh. Esperamos que no. Sí. Ahí se recuerdan de conectar sus cámaras. A los que se acaban de conectar, comentamos al inicio del curso que es una de las nuevas, uno de los nuevos requisitos de parte de coordinación, tener las cámaras encendidas y pasar asistencia. La asistencia no tiene punteo, pero sí vale para poder tener derecho a examen. Entonces, si quieren que los apunte en la lista, necesito que enciendan sus cámaras y me digan su nombre completo y número de carnet. Entonces, vamos con lo siguiente. Este es importante. El sistema operativo que vamos a utilizar dentro del curso va a ser Linux. No se van a calificar prácticas, tareas o proyectos en otro sistema operativo. Vamos a ver más a detalle eso hoy, después de la clase. También el lenguaje que vamos a utilizar en el curso va a ser Java y no se van a calificar prácticas o proyectos en otro lenguaje de programación. No hay puntos por asistencia. El alumno dispondrá de poder entregar un máximo de 3 tareas fuera de fecha o atrasadas durante el semestre. No aplica para proyectos y una vez agotadas estas oportunidades ya no se revisarán las tareas atrasadas. Quiere decir que por si alguna razón hoy les voy a dejar una tarea
y al otro sábado no la pueden entregar, se puede, pero ya se va a dar una oportunidad de pedir la tarea fuera de fecha. ¿Sí? Así hasta 3 veces. No se puede, digamos, no solo con una tarea, sino que con todas las tareas del semestre no se puede pedir más de 3 veces fuera de fecha una entrega. ¿Sí? Y los exámenes cortos no tienen reposición. Ahora con esta modalidad remota no vamos a tener exámenes cortos, creo yo. Y ahora les voy a explicar mejor la distribución de la zona. Prácticamente aquí está el cuadro, como les decía, la asistencia no tiene punteo, pero sí se va a tomar en cuenta para de derecho a examen. Tiene que haber un mínimo de 80% de asistencia. Luego tenemos un proyecto práctico, su valor es de 20 puntos. Este semestre cambia un poco la distribución de la zona como la conocíamos en otros semestres. Prácticamente la zona vale 40 puntos y ya no 20 como los semestres anteriores. Entonces, de esos 40 puntos, 20 van a ser de proyecto y los demás va a ser distribuido en hojas de trabajo. Y prácticamente son estas 5 hojas de trabajo que se van a dar los detalles, por supuesto, cuando sea pertinente. Eso hace un total de 40 puntos. Tenemos un primer parcial de 10 puntos, el cual es práctico. Tenemos un segundo parcial que es de 15 puntos, que también es práctico. ¿Sí? Y eso, sumado la zona con los 10 del primero más 15 del segundo, van a dar un total de 65 puntos. Entonces, prácticamente pueden ganar con zona y parciales, ¿verdad? Este tiene derecho a exámenes prácticamente porque la zona mínima es de 21 puntos. El examen final tiene un valor de 35 puntos para hacer un total de 100 puntos. No sé si alguien tiene una duda de esta distribución. ¿No? Ok. Lo que está marcado aquí en azul, digamos, recuérdense que... Buenos días, Martín. Recuérdense que por motivos de reglamento, esta zona no es que yo se las pueda pasar o que ustedes tengan disponibilidad de este archivo, sino que la zona se da al final del curso. Entonces, no es algo mío, es algo del reglamento. Y ustedes pues deben de ir anotando para saber cómo van, ¿verdad? Y esto sí se entrega este detalle, pero al final del curso. No es que van a tener así siempre este archivo. Y esto que está marcado en azul es porque son las fechas de los parciales. Este año no sabemos si va a ser como el año pasado, de que van a dar como 4 o 5 días para completar el examen. Pero prácticamente, digamos, este sería como el sábado, independientemente de en 4 o 5 días para completar el examen, este es el día que vamos a utilizar para revisar el examen. Como es práctico, pues necesita revisión en vivo. Mucho gusto, Martín. ¿Me puedes indicar tu nombre completo? Este es el mute. Martín Kenneth José. Uh-huh. El Kenneth es con H al final. Ok. Ruiz. Okay. ¿Cuál es tu carnet? 3190 20 13964. Carlos, ¿me puedes indicar tu nombre completo? Sería Carlos David Álvarez Ramírez. ¿Y tu número de carnet? 3190 18 78 77. ¿Y qué más les iba a comentar? Ah, sí, tengo varias cosas que comentarles. Les quiero mostrar el calendario, ¿sí? Prácticamente tenemos pues nuestro inicio de clases. Recuérdense que este es el calendario general, incluye para plan diario y plan sábado, plan domingo. Tenemos las inscripciones extraordinarias, extemporáneas, marzo, lo que les comentaba, tenemos las
las evaluaciones del primer parcial. Seguramente no vaya a haber reposición de primer parcial, como en presencial, ¿verdad? Por dar bastantes días para completar la evaluación. Tómenlo como que estas serían las fechas y para que pues no falten, ¿verdad? Si tienen algún compromiso en el trabajo o algún compromiso familiar, lo tienen que apartar, ¿verdad? Porque las calificaciones son por medio de aquí de Zoom, ¿sí? Son individuales y no pueden faltar. Tenemos el asueto de Semana Santa en abril, tenemos el segundo parcial. ¿Sí? Una pregunta, ingeniera, ¿ese documento sí nos lo compartirá o le podemos tomar fotos? O le pone, perdón. ¿O le podemos tomar fotos? Lo voy a compartir, lo que pasa es que no tengo acceso al Blackboard todavía, pero si quiero, Ok. no hay inconveniente. Igual esta sesión se está grabando. Gracias, ingeniera. Buenos días. ¿Quién habló? Disculpen. No entendí quién era. Ok. Pero sí, esta información va a ser subida y igual si lo quieres tomar para mientras puedes tomar fotos, se está grabando, se va a subir a YouTube. Tengo un canal de YouTube donde también se van a subir las clases. Luego les voy a explicar más a fondo cuál va a ser la metodología. Entonces tenemos las evaluaciones de segundo parcial que van a ser en la semana del 17 al 30 de abril. En mayo pues tenemos el día sábado, justamente el 1 del día del trabajo. Ese día pues no hay clases, pero puede que haya alguna práctica o alguna tarea que ustedes tengan que realizar, aunque no nos conectemos o cosas por el estilo. Y luego en junio tenemos las evaluaciones finales, las de recuperación del 19 al 27, y ahí terminó el semestre. Y ¿qué más les iba a comentar? Ahora sí, antes de comenzar con la clase como tal, les quiero comentar que este y el siguiente sábado nos vamos a conectar. Pero a partir de ahí es posible que no nos conectemos las 2 horas. ¿Por qué es esto? Porque yo les voy a hacer videos explicando la clase y solo nos vamos a conectar para resolver dudas puntuales, ¿sí? Entonces su tarea es prácticamente ver ese material que yo les voy a estar subiendo. Digamos, no es material que yo me voy a encontrar por internet, sino que es material propio, específico para la clase, y solo nos vamos a conectar para dudas, ¿sí? Y, por ejemplo, puede que nos conectemos un poco más tarde para que ustedes pues puedan ver la clase y solo nos conectemos a las dudas y que haya más personas que se puedan conectar porque tal vez porque es muy temprano no se pudieron conectar. Entonces, esa es la metodología por medio de videos. Y como les digo, necesito que tengan su computadora para que puedan hacer los ejercicios a la vez. También que tengan un cuaderno. Les quiero comentar que a pesar de que estemos así por Zoom o por chat o cosas por el estilo o por videos, ustedes deberían de tener un cuaderno de programación y deberían de tener un cuaderno de todos sus cursos, porque pues viendo las cosas no se quedan, digamos, en el momento lo podemos ver, entender, pero eso se nos va a olvidar. Recuerden que cuando nosotros escribimos, hacemos que nuestra memoria por medio de escritura haga que se creen como redes neuronales más fuertes. Entonces necesito que lo apunten y lo apunten con su mano. Créanme que no es lo mismo apuntarlo así con teclado de computadora. Ese es un buen consejo que les puedo dar, que escribirlo así a mano. Créanme que escribir a mano hace que se le queden a uno las cosas. Entonces, esa es una de las recomendaciones, que usen su cuaderno. Estas presentaciones se van a subir, pero de nada sirve que yo se las sube, que yo se las explique, que yo les haga ejercicios si ustedes no lo hacen. La programación es como matemática. Si no practicamos, no vamos a saber hacer absolutamente nada. Entonces, otra cosa que les quería comentar de la programación antes de comenzar el curso, es muy parecido a la matemática. De hecho, necesitamos saber matemática para poder entender programación. Entonces, pongan bastante atención a sus cursos de
de mate y van a ver que tiene mucho sentido. Por supuesto que se puede aprender programación de forma empírica, pero nosotros por eso estamos en la universidad para poder entenderla y comprenderla de forma teórica y práctica, no empírica. Acuérdense que empírico es cuando uno sabe hacer las cosas, pero a pura observación. Aquí nosotros tenemos que saber los conceptos para poder utilizar las mejores técnicas, los mejores conceptos. Entonces, es pura práctica. Otra cosa que les quería mencionar es que se tiene que investigar mucho. Yo les puedo dar mucho contenido, les puedo explicar todo lo que sé, lo que yo entiendo, lo que a mí me ha funcionado para aprender, lo que a mí me ha funcionado para enseñar, porque no todos aprendemos igual, pero ustedes necesitan dedicarle mucho tiempo. Este es un curso que no es solo de conectarse los sábados, ¿sí? Y no es de conectarse 2 horas, es un curso que necesitamos conectarnos todos los días, se los prometo, es así como aprender un instrumento o cualquier habilidad, hasta para ser panadero, para ser electricista, para cualquier cosa necesitamos practicar para ser buenos. Entonces necesitamos conectarnos todos los días, investigar, entender y hacer nuestras dudas. Entonces, por ejemplo, las cosas que yo les vaya a estar dejando, no es que lo vayan a poder hacer, honestamente, un viernes, 4 horas antes. Se los prometo que no van a poder. A menos que pues tengan mucha experiencia o ya trabajen en algo relacionado a informática y hagan eso específicamente, ahí pues por supuesto les va a salir rápido. Pero si ustedes no trabajan de eso, no tienen la experiencia, necesitan invertirle tiempo. Entonces, necesitan invertirle tiempo el lunes, invertirle tiempo el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo, y van a tener que sacrificar muchas cosas. ¿Y qué cosas me refiero? Tal vez ustedes el domingo lo utilizan para descansar, lo utilizan para estar con su familia, y pues van a tener que administrar muy bien su tiempo, porque las cosas que están relacionadas a la informática puede salir a la primera, pero puede que intentemos y no salga. Entonces, no los quiero asustar con esto, solo son recomendaciones para que ustedes lo tomen en cuenta y sepan que no es solo así. Digamos, si realmente quieren estar en esta carrera, si realmente quieren aprender esto, necesitan invertirle tiempo y necesitan entender, digamos, uno de los errores, ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, es, por ejemplo, que yo les deje una práctica y yo les deje hacer un menú de un restaurante, ¿sí? Y que podamos escoger en el menú, que podamos escoger las bebidas, que podamos escoger la comida. Es ustedes buscar en Google cómo hacer un menú de restaurante. Digamos, ustedes nunca van a encontrar algo que sea específico a lo que se les está pidiendo. Si no, imagínense, no se necesitaría a los ingenieros si todo estuviera en internet. Digamos, nosotros tenemos que entender cómo hacer las preguntas. Digamos, está válido buscar. No les voy a decir que no. De hecho, por eso necesitamos investigar, pero hacer las preguntas adecuadas. No podemos decir cómo se hace un sistema. No, eso es lo que vamos a aprender poco a poco y lo que tienen que ir entendiendo y cazando esas piezas, pero nunca van a encontrar cómo hacer ese sistema que les están pidiendo. Y otra cosa que les iba a comentar, recuérdense que es programación 1, pero este contenido abarca demasiadas cosas. Tal vez vayan a sentir, de una vez quiero ser muy transparente y se los quiero decir de una vez, van a sentir que vamos muy rápido. Honestamente, es mucho contenido el que abarcar, solo estamos recibiendo los días sábados, solo son 2 horas, es muy poco tiempo y se tiene que cumplir lo que deberían de saber, ¿verdad? No van a creer que es por mala onda, que vamos rápido. Eso no quiere decir que no vamos a resolver dudas, pero por eso necesitamos estar así, con toda la atención puesta, avanzando. Porque el contenido es muchísimo. No se puede ir más despacio porque si no, no cubriríamos todos los temas. Lo pueden complementar con otros cursos, por ejemplo, en el INTECAP también dan cursos de Java, dan cursos de programación,
Si tienen el tiempo, si tienen la disponibilidad, yo se los aconsejo también que lleven otro curso o algún curso online, ¿verdad? Para poder reforzar lo que nosotros miremos acá. Y si no, con lo que nosotros miramos acá es suficiente siempre y cuando ustedes le dediquen tiempo todos los días. Entonces, se los quiero poner así bien claro. Buenos días, ingeniera. Sí, buenos días, Jordi. Perdona que la interrumpa, le había levantado la mano, pero creo que no lo había visto. Solo para pasar la asistencia únicamente. Ok. Aníbal, ajá, Vegabats. Mi carnet es 3190 15 58 07. Ok, mucho gusto. Gracias. Buenos días, ingeniera. Yo también para pasar la asistencia. ¿Quién está hablando, Tito? Sí, Tito. Mucho gusto, Tito. ¿Cuál es tu nombre? Tito Enrique José. Apellido Ruiz. ¿Número de carnet? 3190 18 6903. Gracias. Ok. Nada. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Jordi. También puedo pasar la asistencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Completo. Sí, así es. Edwin Jordi Valdetti García. ¿Y tu número de carnet? 3190 19 16 18 2. Ok. Ahí estamos. Gracias, ingeniera. Entonces, Jordi, necesito que tengas la cámara encendida. Gracias. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Ok. Sí. Es parte del reglamento de los días sábados. Sábados. Está bien, ingeniera. Entonces, vamos a comenzar con el curso. Agradezco que tomen las consideraciones en cuenta. Algo bien importante, se los voy a escribir por acá. Mi correo electrónico es rmolinah, apúntenlo bien, ya que ese es el único medio para resolver dudas. Mi umg.edu.com. No, EduGT, perdón. Entonces, mi nombre es Rosa María Molina Hernández, pero me pueden decir Rose. Entonces, rmolinah. Este es el correo que les envié el link. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Anthony. Únicamente para que me tomara asistencia. Okay. ¿Cuál es tu nombre completo? Cristian Anthony de León Abad. 3190 18 63 25. Gracias, ingeniera. Con gusto. Y vamos entonces con la clase, con la primera clase. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento sobre la metodología. Ya dijimos que son videos, que nos vamos a conectar únicamente para dudas y dudas puntuales, ¿verdad? No entendí. Y esas dudas, disculpen, pero esas no las puedo responder. Necesito que también me hagan buenas dudas en el sentido de, mi ingeniera, yo hoy estoy haciendo esto. Tengo una clase que se llame tal, hice un método que se llame tal, y lo que pasa es que me sale un null pointer exception. ¿Qué podrá hacer? Ese tipo de preguntas son las que yo espero. Mire, ahorita vamos a ver cuál es la primera tarea, la primera hoja de trabajo.
Miren, yo estoy instalando Linux, ya creé una partición, estoy instalando Linux tal versión, y en tal paso, y me enseñan los pantallazos, me está saliendo este error, usted sabe qué podría hacer. ¿Sí? Pero si ustedes no me dan la información, lastimosamente yo no los voy a poder ayudar. Y necesito que no se enojen por esto, porque a veces, como les digo, si ustedes solo me preguntan, ay, no entendí cómo se instala Linux, yo les voy a responder, porque por supuesto que les voy a responder y les voy a decir, dame más información en dónde te está fallando, qué es lo que hiciste. Y ustedes tal vez se van a molestar porque quieren una respuesta, pero yo no puedo leer su mente. Yo no puedo leer qué versión están instalando, yo no puedo saber en qué computadora lo están instalando. Entonces, necesito que me den toda la información, toda la información para que yo los pueda ayudar realmente. Estamos, Christopher, ok, no hay problema. ¿Y qué les iba a decir? Ah, sí. Entonces, necesito dudas puntuales. Si les pregunto cosas, no es porque no les quiera contestar. Recuérdense que yo no lo sé todo también. Pero mientras más información tenga, más fácil va a ser de ayudarles y más efectiva va a ser la solución. Mientras más cosas ambiguas, yo les voy a tener que responder ambiguo porque no tengo los detalles. Entonces, solo denme un momentito, ahorita vengo. Listo, ya estoy de regreso. Entonces, ¿qué es un sistema? Escuchamos mucho esta palabra, pero a veces no sabemos realmente lo que es. Pues es un objeto complejo de partes o componentes que se relacionan con al menos otro componente. Entonces es conjunto de componentes. Tenemos también el concepto de abstracción. Esto es el aislamiento de un elemento de su contexto o del resto de elementos que lo acompañan. ¿Esto qué quiere decir? Abstraer es sacar las partes generales de algo muy específico. Por ejemplo, algo específico puede ser, yo vivo en la colonia tal, en la casa verde, que tiene no sé cuántas habitaciones y tiene tantos baños y mi cuarto está pintado de este color. Eso es específico. Abstracto es, yo vivo en la zona 7 de la capital. Estamos sacando los detalles de algo muy general. Ahí vamos a ver más a detalle este concepto. Es algo que vamos a utilizar mucho. Pero prácticamente es aislar los elementos de su contexto, del resto de los elementos que lo acompañan. Vamos con el concepto de paradigma. Prácticamente estos son modelos mentales que nosotros tenemos que se toman como válidos y los construimos a partir de diversos comportamientos humanos. Entonces, prácticamente son modelos mentales y que nosotros creemos que son verdaderos. Luego tenemos el concepto de algoritmo, que es un conjunto de operaciones ordenadas de manera sistemática que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Tengo entendido que en el pensum ustedes miran el concepto, tienen un curso de algoritmos, si no estoy mal, ¿me pueden confirmar? Sí, así es, ingeniero. Sí, ahí. Ok, ¿y ya lo llevaron o ahorita en este semestre lo están Es antes llevando? de Progra 1. Desde Progra 1. Buenísimo. En este curso de programación 1 vamos a utilizar mucho los algoritmos. Recuérdense que algoritmo es para solucionar un problema, son los pasos para solucionarlo. Entonces nosotros con la programación prácticamente, si nosotros sabemos hacer algoritmos, es fácil. Pero honestamente, lo difícil de la programación es el algoritmo. Sí, el lenguaje de programación
no es difícil, digamos. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en Internet. Y aquí tiene sentido lo que yo les comentaba. Nosotros nunca vamos a encontrar cómo se hace un proyecto de restaurante con las especificaciones que nos están diciendo. Nosotros podemos ver la sintaxis o cómo, por ejemplo, teniendo los conceptos que vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se declara un array en Java, cómo se declara un array en Python, que es otro lenguaje de programación, cómo se declara un array en Visual Basic, pero nunca vamos a poder encontrar los algoritmos porque eso es algo que precisamente es lo que nosotros tenemos que pensar y encontrar. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, entonces, antes de empezar a programar en todas las cosas que les vaya a ir pidiendo, ustedes lo primero que tienen que hacer es un algoritmo. Tienen que saber qué paso seguir para poder solucionar ese problema y luego ya programarlo. Luego tenemos el concepto del lenguaje formal y nos dice que para la matemática, la lógica y las ciencias de la computación, un lenguaje formal es el conjunto de símbolos primitivos o vocabulario y reglas para unir estos símbolos llamados sintaxis. Ya les mencioné la palabra sintaxis o gramática formal. Entonces, prácticamente, un lenguaje formal es muy parecido a un lenguaje humano. Por ejemplo, si nosotros vamos a aprender otro idioma, este idioma tiene pues reglas, ¿verdad? Tiene su propio vocabulario, tiene sus propios símbolos, y conjuntamente tiene una sintaxis y gramática. Y prácticamente eso es lo que nosotros vamos a aprender. Idiomas, pero de programación. Son idiomas con los que entiende la máquina lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, esa analogía me gusta mucho. Decir, por ejemplo, que cuando uno aprende un lenguaje de programación es como si supiera otro idioma, ¿verdad? Solo que es otro idioma que en el que entienden las máquinas. Entonces aquí tenemos lo que es un lenguaje de programación y nos dice que es un lenguaje formal que utilizamos para darle instrucciones a la computadora para que produzca datos. Y pues hay diferentes tipos de lenguajes de programación y nosotros el que vamos a ver en el curso es Java, así se llama. Y se escribe J-A-V-A y se pronuncia Java. También le pueden decir Java, pero pues es más común escucharlo con el nombre Java, ¿sí? Luego tenemos la complejidad y dificultad de un lenguaje de programación. Pues como en los idiomas humanos, tenemos diferentes tipos de complejidad. Hay unos que son un poco más fáciles de aprender y otros que son realmente difíciles. Pues lo mismo pasa en programación. Y nos dice que esto se debe dependiendo del nivel de abstracción respecto al hardware. Recuérdense que al final los lenguajes de programación nosotros lo utilizamos para darle comandos al hardware. Recuérdense que una computadora se divide en software, que es la parte de programación de programas, y hardware, que es la parte física, que es donde están los componentes electrónicos. Entonces, al final, todo lo que nosotros escribimos se convierte en señales eléctricas. Entonces, y el hardware, pues, tiene diferente comprensión de esas señales eléctricas. Entonces, nos dice que un lenguaje de programación, esto es muy importante, se puede clasificar de acuerdo a qué tan entendible es para un ser humano o una máquina. A veces, digamos, hay lenguajes de programación que prácticamente son ceros y unos, vamos a verlos más a detalle. Y hay lenguajes de programación que se parece al lenguaje humano. Entonces, ahí tiene más abstracción o menos abstracción. Y nos dice que entre más entendible es un lenguaje para un humano, es decir, para nosotros, es más difícil de entender para una máquina. Entonces, mientras más se parezca a las palabras que nosotros utilizamos, más difícil va a ser para la máquina y tiene que pasar más procesos para entenderla. Y aquí lo podemos dividir en lo que se llama el lenguaje de máquina. Este es de los lenguajes más difíciles, por decirlo de alguna manera, que es lo que se programaba antes, es con lo que se programaba antes. Es el lenguaje máquina.
Tenemos el lenguaje ensamblador, que es como intermedio, pero también sigue siendo bastante complejo. Y luego tenemos lenguaje de alto nivel. Java es un lenguaje de alto nivel, porque se parece mucho a nuestro lenguaje humano. Es importante saber que la mayoría de lenguajes de programación están hechos en inglés. Entonces, cuando digo que se parece al lenguaje humano, quiere decir que se parece al inglés, ¿verdad? No es que vamos a encontrar palabras en español, sino que acciones, verbos, adjetivos en inglés. Entonces, con esto también podemos tener una oportunidad de aprender bastante inglés. Y como les menciono, lenguajes de alto nivel son los que usualmente escuchamos. El lenguaje ensamblador y lenguaje máquina no son parte de este curso. Posiblemente lo vean en otros cursos de la carrera. Entonces tenemos lenguaje máquina solo para saber qué es. Es un sistema de códigos directamente interpretable por un circuito. ¿Un circuito qué? Programable, son los componentes electrónicos y están formados por unos y ceros. Y estos unos y ceros, ¿qué son? Prácticamente señales eléctricas. ¿Pasa electricidad o no pasa electricidad? Imagínense que algo tan complejo como una palabra pueda luego transformarse en una señal eléctrica. Y nos dice que el lenguaje, pues, la ventaja del lenguaje máquina es que no importa la arquitectura de la máquina, recuérdense que hay máquinas de 32 bits, de 64 bits, de procesador Intel, de procesador AMD. Entonces, la ventaja de este lenguaje es que no importa la arquitectura de la máquina siempre la va a poder interpretar. No importa el hardware, el lenguaje máquina siempre se puede interpretar en cualquier computadora. Y nos dice que estas instrucciones se ejecutan secuencialmente con eventuales cambios en el flujo. Es lo que les decía, saltos o paradas, señales o no señales, por el mismo programa o eventos externos. Luego tenemos lo que es el lenguaje de bajo nivel. Y es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware. Entonces quiere decir que este sí depende del hardware. Por ejemplo, si tenemos un procesador AMD, es un lenguaje diferente que para un procesador Intel. Y nos dice, o también, ni siquiera solo de marcas, también puede que este lenguaje de bajo nivel sea propio de cada hardware. Por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, un Core i5 tenga su propio lenguaje de bajo nivel que el Core i7. ¿Sí? Entonces nos dice que están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador o assembler. Ese es otro nombre que se le da al lenguaje ensamblador, assembler. Y prácticamente este lenguaje de bajo nivel, pues ya se mira de esta manera. Tenemos pequeñas instrucciones y lo que se mueve son segmentos de memoria. Eso tampoco es parte del curso. Y algo así se mira. Luego tenemos los lenguajes de alto nivel, que es el que vamos a ver nosotros, que es prácticamente Java, y se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana. Lo que les mencionaba, que se parece mucho a nuestro idioma, o al menos al inglés, y tiene palabras exactamente en inglés. Y qué ejemplos tenemos también de estos lenguajes de alto nivel. Java ya dijimos. C#, Visual Basic, JavaScript, Python, PHP y un montón de lenguajes más. Algo bien interesante que yo les quiero mencionar es que cuando nosotros aprendemos a programar, no importa tanto el lenguaje de programación. Digamos, si nosotros sabemos programar bien en Java, vamos a poder aprender muy rápido a programar otros lenguajes. No es que ahí uno vaya a ser experto en Java o solo eso vaya a poder programar y lo otro hay que como que aprenderlo desde cero. No, digamos, si nosotros tenemos la habilidad de hacer algoritmos y de solucionar problemas, lo otro, digamos, haciendo búsquedas adecuadas en Google, vamos a poder saber cómo programar. Por eso les decía, nosotros tenemos que saber los conceptos y cómo resolver problemas, porque la sintaxis, honestamente, es lo de menos. Por ejemplo, decir,
Eso sí, siempre que sean del mismo paradigma. Luego vamos a ver más de eso. Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar una cadena, que luego vamos a ver qué es una cadena, y no sé cómo se utiliza en Python, yo solo busco cómo escribir una cadena en Python. Entonces, vamos a poder escribir en más lenguajes. Y luego tenemos los paradigmas de programación. Estos prácticamente son enfoque particular o de filosofía para diseñar soluciones a través de la tecnología, las cuales se consideran válidas por la comunidad de programadores. Entonces tenemos diferentes paradigmas de programación. Ese concepto lo van a escuchar muchísimo. Tenemos programación declarativa, programación imperativa. Entonces a esto me refiero cuando nosotros sabemos, por ejemplo, una programación declarativa y todos los lenguajes que vayamos a usar son de programación declarativa, los vamos a poder programar todos aunque no sepamos su sintaxis, porque ya sabemos el paradigma. Si nosotros además también sabemos programación imperativa, también vamos a poder programar esos lenguajes que utilicen este paradigma. Entonces, prácticamente, lo que nosotros tenemos que aprender son paradigmas de programación y para así poder aplicar esos conceptos y poder programar en los lenguajes que utilicen esos paradigmas de programación. Java, el paradigma de programación que utiliza es el famoso orientado a objetos y lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Pero antes de empezar la programación orientada a objetos, tenemos que entender qué es la programación declarativa. Y nos dice que este paradigma de programación, las instrucciones son dadas al computador especificando o declarando, por eso es declarativa, un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y detallan su solución. Entonces, un ejemplo de la programación declarativa es la programación en Bash. La programación en Bash es la consola de Windows, es la pantallita negra con las letras blancas que salen en las películas. Esa es la consolita, ¿sí? Y ahí usualmente es programación en Bash. Luego tenemos la programación funcional, que es un paradigma declarativo basado en funciones matemáticas. Miren ese concepto, basado en funciones matemáticas. Ustedes seguramente ahorita están llevando cálculo. Pónganle mucha atención porque se los prometo que tiene mucho que ver con programación. Entonces, en cálculo 1 se miran funciones matemáticas y tiene que ver con esto. Y nos dice que un ejemplo de programación funcional es Lisp y Python, que son lenguajes de programación. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Ahí estamos bien, ingeniero. Ok. Luego tenemos lo que es la programación lógica y nos dice que son lenguajes declarativos basados en los conceptos o relación de elementos. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? SQL. SQL se utiliza en base de datos. Ustedes tienen 2 cursos, si no estoy mal, de base de datos y ahí van a ver más a fondo esa programación lógica. Luego tenemos esta programación procedimental o imperativa y nos dice que se caracteriza por darle instrucciones al computador a través de algoritmos o sentencias que se ejecutan una a una. Y estos ejemplos son lenguaje máquina, C, Basic, Pascal, que son lenguajes más antiguos. Luego también tenemos programación dirigida a eventos, que tenemos, por ejemplo, JavaScript, que es lo que utiliza muchas de las páginas web, seguramente lo han escuchado por ahí. Lenguajes con Graphic User Interface, eso significa GUI o GUI, a veces nosotros en español así le decimos, cuando así lo escuchemos. Graphic User Interface. Tenemos Qt, C#, Visual Basic, Java Swing. También tenemos programación modular y aquí está pues nuestro lenguaje, que está Java, Visual Basic y C#.
van a ver que en programación usamos muchas abreviaturas. Entonces, no se asusten si no se les quedan todas, pero poco a poco con la práctica se les va a ir quedando. Tenemos la programación orientada a objetos, que era la que les comentaba, que era la que nos vamos a enfocar en el curso. Y tenemos lenguajes como Java, C++, C#, Visual Basic también. Tenemos multiparadigma, es decir, que utiliza más de un paradigma, se puede programar de una manera o de otra. Y esa versatilidad la da los lenguajes de Lisp y Python. Y no sé si hay alguna duda hasta el momento. Esto es concepto muy básico, solo para dar una introducción al curso, ¿sí? No hace falta que se lo aprendan así a rajatabla, digamos. Es solo para que conozcan un poco más de los lenguajes de programación, qué son, para qué sirven y más o menos qué tipos de paradigma sirven. ¿Alguna duda? Por el momento no. ¿No? Ok. Excelente. Entonces vamos a pasar a la tarea. Entonces, me imagino que hay algunas personas que ya llevaron el curso, tal vez en la otra sección, no lo sé. Pero pues esta es la tarea de instalar de forma física una distribución de Linux. Algo muy importante, no se puede utilizar una máquina virtual. ¿A qué se refiere una instalación de forma física? Quiere decir que cuando ustedes enciendan su computadora, les tiene que pedir escoger o Linux o Windows, que es lo que supongo que tienen la mayoría instalado. Si ya tienen instalado Linux, pues qué bien por ustedes, pero no tiene que estar instalado en una máquina virtual. Entonces, si no has tenido la oportunidad de trabajar con Linux, las recomendaciones es Ubuntu. Ustedes ahí buscan Linux Ubuntu o Linux Mint. Son las distribuciones más user-friendly, son más orientadas a un usuario final y es bastante sencillo. Por supuesto que puede tener sus complicaciones. No, como les digo, el mundo de la informática, algo puede salir en 5 minutos y algo puede salir en 2 años. Digamos, a veces hay unos errores bien feos y depende de muchas cosas. Esto se va a calificar de forma individual. ¿Y cómo se va a calificar? Pues ahí vamos a necesitar el otro sábado, ahí un teléfono para poder enseñar desde el teléfono su computadora y poder enseñar la instalación, ¿sí? Porque obviamente como la computadora no está encendida, no me lo pueden enseñar por la compu, ¿verdad? Pero solo va a ser esta primera tarea. ¿Y qué es lo que necesitan investigar? Para las personas que no han llevado el curso y no saben realmente nada de esto, lo que se necesita investigar para poderlo hacer es qué son las particiones. Esto es bien importante, realicen un backup del disco duro y los archivos importantes por si sin querer arruinan algo y borran todo. Entonces ahí tienen su resguardo. También pueden investigar sobre el espacio y cómo crear particiones. Por ejemplo, como les decía, busquen cosas específicas. Por ejemplo, cómo crear particiones en Windows 7, cómo crear particiones en Windows 10, porque depende del sistema operativo. Y algo que les iba a comentar, las particiones se puede crear desde el mismo sistema operativo, no hace falta descargar programas. Las primeras búsquedas de Google les va a decir Wondershare y un montón de programas, lo pueden usar, pero realmente también se puede hacer desde el sistema operativo. Entonces ahí pueden buscar diferentes maneras. No hay solo una forma, hay muchísimas. Ustedes usen la que les funcione. Si no quieren descargar programas, no lo descarguen. Si quieren, pues no hay problema. También investiguen cuáles son las distribuciones de Linux. Yo ya les dije 2, Ubuntu y Linux Mint, pero hay muchísimas más, muchísimas. Una distribución prácticamente es como un modelo. Es como decir, Linux es un sistema operativo, así como Windows, así poniéndolo de forma simple,
Y por ejemplo, Windows tiene diferentes distribuciones. Windows 97, Windows 2000, Windows NT, Windows Vista. Y pues Linux igual tiene sus distribuciones, pero no es como, no los nombra como Windows, ¿verdad? Sino que no es que haya Linux 6, Linux 2000, cosas así, ¿no? Sino que tienen diferentes como nombres. Y la verdad es que son bastante diferentes. Digamos, Linux como sistema operativo maneja el concepto de distribución diferente a Windows, porque visualmente es muy diferente. Digamos, Windows al final siempre mantiene la barra abajo, tiene el concepto de escritorio, tiene los iconos casi, no son iguales, pero son parecidos. Pero Linux a veces hay distribuciones de Linux que tiene la barra arriba, así como Mac, y a veces las tiene abajo, a veces la tiene por acá. Entonces, es un gran mundo, digamos. Ese no es parte del curso, conocer más a fondo, pero sí es un buen acercamiento para poder, para sus otros cursos. Digamos, esto de Linux les va a servir para Progrador, les va a servir para sistemas operativos, el curso, etcétera. Entonces es bien importante que lo hagan. Y porque se recuerdan que una de las reglas del curso es que todas las prácticas y ejercicios, examen, se tiene que hacer en Linux, ¿sí? No se van a aceptar tareas en Windows. Entonces, desde hoy, se los prometo, búsquenlo porque si no tienen experiencia instalando Windows, por ejemplo, tal vez se les va a dificultar cómo instalar. Entonces, me van a necesitar mucho tiempo. Y es la base, esta es la base del curso. Si ustedes no tienen instalado esto, se van a atrasar y ya no van a poder entregar nada. Otra cosa que necesitan investigar para poder hacer esto es cómo instalar un sistema operativo. Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer la forma fácil y es válida, es quemando un CD o un DVD o comprarlo ya quemado, digamos, como los vendedores que se ponen, que venden videojuegos, también venden sistemas operativos, también lo pueden comprar si no lo quieren descargar y no quieren hacer el proceso de quemarlo. Lo pueden conseguir, no hay problema. También lo pueden descargar de internet. Pesa alrededor de 3, depende de la distribución, 4 gigas. Lo pueden poner en una memoria USB y tienen que investigar, si no lo saben, ¿verdad? Cómo hacer boot desde una USB. Boot es la acción que hace la computadora al iniciar. Entonces, cuando nosotros ponemos un sistema operativo en una USB, ahí lo van a investigar y van a ver. No es que uno descargue el programa, el sistema operativo y lo meta a la USB y se puede instalar, no. Sino que la tenemos que meter ahí, le tenemos que crear un boot para que nosotros reiniciar la computadora y que lea la USB y nosotros ya podamos instalar desde ahí, ¿sí? No es como un programa normal que le hacemos doble clic a un ejecutable y nos salen las instrucciones, no. Esto es muy diferente. También investiguen cuál es el tipo de sistema de archivos. Los más comunes es NTFS y FAT. Esto va a servir para la USB, ¿verdad? Porque son el tipo de sistema de archivos que utiliza. También cuáles son los escritorios en Linux. Por ejemplo, los escritorios se refiere como a la interfaz gráfica, a lo que nosotros vemos, lo que yo les decía, que a veces la barra sale arriba, a veces la sale del lado derecho, a veces del lado izquierdo. Y, digamos, pueden descargar Ubuntu y Ubuntu tiene diferentes escritorios en Linux. Entonces, ustedes tienen que escoger cuál instalar. Entonces, para escogerlo, tienen que investigar para ver cuál les gusta más o cuál es más fácil para ustedes. Y también lo que tienen que investigar es cómo actualizar paquetes. Uno de los problemas que se pueden encontrar es que cuando instalen Linux no hayan drivers instalados. Entonces, no les sirva el sonido, no les sirva el video, no les sirva hasta, qué sé yo,
la USB, copiar archivos desde la USB. Entonces, para eso se necesitan descargar los drivers para que sea 100% operativo el sistema operativo. Entonces, para eso se necesitan actualizar paquetes. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Buenos días, ingeniera. Yo tengo una duda. ¿Sí? Mire, con el tema de la partición, ¿usted cuánto recomienda que le demos de espacio a Linux? Realmente lo que vamos a utilizar en el curso es poco, pero si ustedes lo quieren ya dejar para sus demás cursos, por ejemplo, para sistemas operativos, yo les recomendaría tal vez unos 50 gigas, 60 gigas para arriba. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Inclusive hasta podría ser menos. Realmente hasta podrían ser 30 gigas si no tiene mucho espacio, pero creo que 50, 60 es un buen espacio para otras cosas. Ujú. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Entonces, prácticamente la tarea no es la investigación. Estas solo son unos, para ayudarlos a cómo es que se investiga, ¿verdad? Para poder hacer el producto final, que es instalar Linux en su computadora. Lo que yo les voy a calificar no es esto. No les voy a calificar la partición, no les voy a calificar su distribución. Yo les voy a calificar que encienda la computadora, que me pida si Windows o Linux. O es más, si ustedes se quieren, alguien hizo eso y pues también es válido. Si solo quieren dejar Linux en su computadora y se volaron Windows, está bien. Entonces, ni siquiera escoge, sino que una vez se enciende y de una vez le tira a uno Linux y está bien. Y que no salgan errores, digamos, que se pueda ver el escritorio. Eso es lo que yo voy a calificar. Entonces, por eso necesito que tengan ahí su teléfono cargado para que me lo puedan mostrar por medio de video y esa va a ser la calificación. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, eso sería para el otro sábado. De hecho, el otro sábado, por ejemplo, no va a ser una presentación así como ahora, sino que yo les voy a hacer un video explicándoles y yo las presentaciones las voy a subir y eso queda en ustedes leerlo. Creo que solo vale la pena explicar algunas partes de la presentación de manera práctica. Entonces, así les voy enseñando cómo se conjuga lo teórico con lo práctico. Entonces, tareas, instalar Linux. Esperemos que ya tengamos el Blackboard, si no yo se los mando por correo, no se preocupen. Leer la presentación del siguiente sábado y ver el video que yo les voy a subir. Y pues yo les voy a decir los horarios para conectarse, para calificarles. Va a ser en el horario del curso. Entonces, seguramente les mande un Excel para decirles los horarios. La calificación va a tardar 5 minutos, sin mucho. Y eso, prácticamente. Entonces se necesita de mucha tarea de autotrabajo, de poder leer. Escríbanme las dudas en cuanto las tengan. Digamos, no es que tengan que esperar hasta el sábado, yo les puedo contestar entre semana. No hay ningún inconveniente, pero háganme sus dudas específicas y yo estoy ahí con mucho gusto para ayudarles. Entonces, si no hay ninguna otra duda y si no se conectó alguien más, ahí terminaría la clase de hoy. ¿No? ¿Listo? Entonces, estamos en comunicación. Yo les voy a mandar el correo con la información para la siguiente clase, que sería la calificación y la información. Ingeniera, disculpe. Fíjese que en su momento cuando estaba pasando asistencia no tenía encendida la cámara. Yo le había escrito por chat privado para que me pueda tomar asistencia. Sí, con mucho gusto.
Y adicionalmente, no sé si me deja enviar un mensaje al chat que me gustaría poder hacer un grupo de WhatsApp con mis compañeros. No sé si no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Organícense. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces les comento, compañeros, les voy a enviar mi número por el chat general para que hagamos un grupo, ¿verdad? Y me escriben por WhatsApp y yo me encargo de organizar el grupo para que así nos podemos apoyar en todo, ¿verdad? Gracias. Buenísimo. Por si alguien tiene problemas con su correo o algo, así les pueden decir la información por ahí. Sí. Ingeniera, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe, yo tuve problemas con la asignación del curso. A mí no me aparece todavía en la plataforma ni me llegó el correo. A mí me compartieron el link, pero yo sí me asigné en esa sección. Yo tampoco tengo acceso al curso. Creo que lo van a arreglar esta semana. Esperemos que sí. Ah, Y ok, si no, pásame tu correo por acá ok, también con para gusto. poderlo agregar a la lista de correos por si en dado caso no tuviéramos plataforma esta semana. Les mando así un correíto como ayer. Ok. Y Christopher, ¿me puedes decir tu nombre completo? Es Christopher David Reyes Pineda. ¿Y tu carnet? Uy, me permite que ya había oxidado esa parte. Es el 3190-18-7248. Ok, Muchas gracias. Listo, ingeniero. Ya le envié el correo electrónico ahí por medio del chat. buenísimo. Ahorita lo está anotando. ¿Alguien más que tenga lo que mencionó el compañero que no le haya llegado el correo de ayer para que me pase su correo electrónico y agregarlo a la lista de correos? ¿No? Jordi, si estás hablando, que estás en mute. Es que vi que hablaste, pero no sé. No, ingeniera, estaba hablando con mi esposa, perdón. Ok. Ingeniera, hay dos Jordis. Entonces mejor dígame Edwin o Valdetti. Ok. Entonces, si no, me confundo y a veces él o él se confunde. Y vamos a hacer otro. Dígame Valdetti mejor. Va, está bien. Gracias. Y Jordi es Jordi Aníbal. No. Ingeniera, buenos días. Sí, buenos días. Solo para la asistencia, por favor. Una pregunta, ¿hasta ahorita te conectaste o por qué no habías No, hace rato. ¿Y la cámara? No la había encendido hasta que me dijo mi compañera. Ok, a la próxima les encargo la cámara, si no, sin asistencia. Sherlyn Marlene. Apellido Cujil. Ajá. Carnet 3190. 15-102-81. 15-281. 102-81. Buenos días, ingeniera. También solo para anotar la asistencia, por favor. Buenos días. ¿Por qué no habías conectado tu cámara? Tenía un poquito de problemas al inicio que estaba con el teléfono, luego me pasé a la compu. Ok. Edwin, Abraham. Ahí se recuerdan que a la próxima no se puede tomar asistencia si no ponen. López Muñoz. ¿Cuál es tu carnet? 3190. 19-25-151. Ok, mucho gusto. Gracias. Ya le pasaron su número de WhatsApp a Christopher para que pueda crear el grupo. Y antes de el Zoom. Ahí anótenle su número antes de cerrar esta sesión para que no se queden afuera del grupo de WhatsApp de él.
Entonces, listo, estamos. ¿Alguien, alguna duda, algún pendiente? ¿No? Ok, que tengan un feliz día y mucho gusto de conocerlos. Muchos éxitos, les deseo lo mejor y recuérdense que la clave de cualquier triunfo es la perseverancia, el entendimiento y el querer, ¿verdad? Que tengan un buen sábado. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Se cuidan. Igualmente, ingeniera. Nos vemos. Ya.